Hola, les habla Marta Serrano. El Taller del Éxito, empresa líder en el campo del desarrollo personal, se complace en presentar Acres de Diamantes, de Russell Conwell, una de las conferencias más escuchadas de la historia. Este libro ha sido recomendado por los grandes consultores y conferencistas de este siglo. Este audiolibro nos ayuda a descubrir que la auténtica grandeza consiste en hacer grandes cosas con aquellos recursos a nuestro alcance, por escasos que puedan parecer, y en alcanzar las más elevadas metas partiendo de donde estemos. Pero más importante aún, nos deja claro que el éxito y la riqueza no se encuentran en lugares lejanos, sino que están en nuestro propio patio si estamos dispuestos a buscarlos. La historia personal de Russell Conwell es la mejor evidencia de que los principios que comparte funcionan. Fue fundador de Temple University, una de las más importantes universidades de los Estados Unidos, donde actualmente estudian más de 35,000 estudiantes. Además, fue abogado, escritor y conferencista de éxito, pero por sobre todo, fue un trabajador incansable que predicó con su ejemplo, motivando a sus alumnos a luchar y a superarse a sí mismos. Durante 2 décadas, el Taller del Éxito le ha traído los mejores libros y audiolibros de crecimiento personal, profesional y empresarial. Si desea complementar estas ideas con otros programas de algunos de los reconocidos escritores motivacionales de todos los tiempos, le invitamos a que nos visite en nuestra página de internet en www.elexito.com. Nos da orgullo presentar este audiolibro que se ha convertido en obra de consulta obligada para todos aquellos empresarios y emprendedores que desean descubrir la grandeza que se halla en su interior y las oportunidades que se encuentran a su alrededor. Y ahora, prepárese para escuchar a Russell Conwell en una de las más admiradas obras de desarrollo personal y empresarial de todos los tiempos, Acres de Diamantes. Gracias. La verdad es que no deja de asombrarme que tantas personas se hayan sentido atraídas por esta sencilla historia. Esta conferencia se ha convertido en un verdadero modelo para entender los principios del espíritu emprendedor que ha caracterizado a todas aquellas personas que tomaron una idea simple y la convirtieron en una fuente de éxito y riqueza para beneficio propio y de los demás. Lo que más me sorprende es que en ocasiones he tardado 1 año en preparar, investigar y presentar una conferencia, para nunca más volver a dictarla después de tanto trabajo. Sin embargo, con Acres de Diamantes no hice mayor esfuerzo, ni realicé ninguna preparación especial, y fue un gran éxito, mientras que aquellas cosas que planeé mucho, con frecuencia resultaron no tener mayor trascendencia. Quiero aclarar que los acres o minas de diamantes a los que me refiero aquí representan esa oportunidad que todos estamos buscando para lograr el éxito, ya sea a nivel personal, profesional o empresarial. Lo interesante es que esos campos de diamantes no se encuentran en tierras lejanas, sino que se encuentran en la ciudad o el país en que vivimos, y es responsabilidad de cada uno de nosotros hallarlos. Muchas personas lo han descubierto, y si otros lo han logrado hacer, eso quiere decir que cualquier ser humano lo puede lograr. Esa oportunidad que soñamos, esa puerta que buscamos, esa idea que esperamos que nos traiga el éxito o nos haga millonarios, está muchas veces frente a nuestras narices, y aún así no la vemos. Y esto es algo que veo una y otra vez. Y no he podido encontrar una mejor manera de dejarles saber a las personas que lo que buscan se encuentra más cerca de lo que ellos piensan que esta historia que he narrado una y otra vez. Así que déjame empezar compartiendo nuevamente esta vieja historia. En 1870, yo era parte de una excursión turística por el Medio Oriente. Descendíamos por el valle que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates, con un grupo de viajeros ingleses. Habíamos contratado un guía en la ciudad de Bagdad para que nos mostrara aquella región de la antigua Babilonia y nos llevara hasta el mar Arábigo. El guía no solo conocía muy bien toda la región, sino que era una de esas personas a quienes les gusta divertir a sus clientes.
En cierto sentido, se parecía mucho a las peluqueras que cuentan historias para distraer a las personas mientras le cortan el pelo. Consideraba que era su deber guiarnos río abajo, pero también amenizar el rato contándonos curiosas y misteriosas historias, tanto antiguas como modernas, extranjeras y autóctonas. Recuerdo que contaba historia tras historia, hasta que yo dejaba de escucharlo y no lo oía más, sin importarme que se irritara y entrara en cólera porque no le prestaba atención. Debo confesar que olvidé muchas de aquellas historias que contó, pero hubo una que no olvidaré nunca. Recuerdo aquella ocasión en particular. Ya entrada la tarde, de repente se quitó su turbante y lo batió por el aire para llamar la atención. Aunque traté de no mirar en esa dirección para evitar ser la víctima de otro de sus incansables cuentos, bastó una rápida mirada para que él comenzara de nuevo. Me dijo: voy a contarte una historia que he reservado para mis amigos íntimos. Después de esto, no tuve otra opción que escuchar, y siempre he estado agradecido de haberlo hecho. El guía nos contó que cerca de la ribera del río Indo vivía un anciano persa llamado Al-Hafed, quien poseía una extensa finca con huertos, campos de cereales y jardines. Al-Hafed tenía dinero, era rico y estaba satisfecho. Estaba satisfecho porque era rico, y rico por estar satisfecho. Un día, el viejo granjero recibió la visita de un anciano sacerdote budista, uno de aquellos hombres sabios de Oriente, quien sentado junto al fuego le contó a Al-Hafed una historia sobre cómo había sido creado el mundo. Le relató que había una vez una gran masa de niebla y que el Todopoderoso puso en movimiento esta masa y comenzó a hacerla girar, cada vez con mayor velocidad, hasta que la convirtió en una enorme bola de fuego. Enseguida, esta bola rodó por el universo, atrayendo al pasar a otras masas de niebla hasta que poco a poco se fue enfriando y fue condensando la humedad, lo que ocasionó que pronto comenzara a caer un torrente de lluvia sobre la superficie caliente de la Tierra, hasta que la corteza terrestre se enfrió. Entonces, el fuego interior, fundido, irrumpió en explosiones de lava atravesando la corteza exterior, creando así las montañas, colinas, valles y planicies de nuestro hermoso planeta. De acuerdo a la historia, si esta masa fundida que salía a la superficie se enfriaba rápidamente, se transformaba en granito. Si se enfriaba con menor rapidez, se convertía en plata, y si se enfriaba aún más lentamente, se convertía en oro. Después del oro, lo que se producía eran diamantes. Luego el viejo monje añadió: un diamante es una gota de luz solar congelada, lo cual es científicamente cierto, ya que un diamante no es más que carbón, resultado de un depósito de luz solar. El viejo sacerdote le dijo a Al-Hafed que si él tuviera un puñado de diamantes, podría comprar todas las tierras del país, y que con una mina de diamantes podría poseer títulos y tronos para él y sus hijos, gracias a la influencia que le daría su gran riqueza. Esa noche, Al-Hafed escuchó con atención todo lo que tenía que saber acerca de los diamantes y de lo mucho que valían. Lo curioso es que esa noche, cuando se acostó, se sentía un hombre pobre. No porque hubiese perdido nada, sino porque ya no estaba satisfecho y se sentía insatisfecho al darse cuenta de lo pobre que era. Deseaba poseer una mina de diamantes, y esto lo mantuvo despierto toda la noche. Al día siguiente, muy de mañana, buscó ansiosamente al sacerdote y le preguntó dónde podía encontrar los diamantes. ¿Me podrías decir dónde puedo encontrar los diamantes?, le preguntó con ansiedad. ¿Los diamantes? ¿Para qué quieres diamantes?, le respondió el sacerdote. Porque quiero ser inmensamente rico, respondió Al-Hafed, pero no sé a dónde ir a encontrarlos. El sacerdote le dijo: si deseas encontrar diamantes, primero tendrás que encontrar una corriente de agua que corra sobre arenas blancas entre altas montañas. Con seguridad, en esas arenas siempre encontrarás diamantes. ¿Crees que en verdad exista tal río?, preguntó Al-Hafed. Claro que sí, respondió el monje. Existen muchos de esos ríos. Todo lo que tienes que hacer es ir y buscarlos, y entonces tendrás lo que tanto quieres. Así lo haré, repuso Al-Hafed. Al-Hafed vendió su finca, recogió todo el dinero que tenía prestado a interés, dejó a su familia al cuidado de unos vecinos y se marchó en busca de los diamantes. Al-Hafed empezó su búsqueda en las montañas del Mesne, después se trasladó a Palestina y continuó hasta llegar a Europa.
Así continuó con su propósito de encontrar diamantes. Finalmente, después de largo tiempo, cuando se le había agotado todo el dinero, andaba con la ropa hecha harapos y estaba en la miseria total. Se encontró solitario en una playa de la bahía de Barcelona, en España. Entonces, una gran marejada llegó hasta la playa, y el pobre hombre, afligido y muerto de hambre, no pudo resistir la tentación de arrojarse al mar. Así lo hizo, perdiéndose bajo las espumosas crestas de las olas, para nunca más ser visto en vida. Cuando el viejo guía había terminado de contarme esta triste historia, detuvo el camello en que yo viajaba, y caminó hacia la parte de atrás de la caravana para arreglar la carga de otro de los camellos. En ese momento pensé, ¿por qué habrá reservado esto para sus amigos íntimos? La historia parecía no tener principio, intermedio o final. Era la primera vez que escuchaba una narración en la cual el héroe moría en el primer capítulo. Cuando el guía regresó para tomar de nuevo mi camello, prosiguió inmediatamente con la historia, pasando al segundo capítulo como si no hubiese hecho ninguna interrupción. Me contó que el hombre que había comprado la finca de Al-Jafed llevó un día a su camello a beber agua en el jardín, y cuando el animal metió el hocico en las aguas poco profundas del arroyo, el hombre advirtió que brotaba un rayo de luz de las arenas blancas. Estiró la mano y sacó una piedra oscura que tenía un extraño punto de luz que reflejaba todos los colores del arco iris. Le pareció una curiosidad, así que se la llevó a casa, la puso sobre la repisa de la chimenea y se olvidó de ella. Días más tarde, el viejo sacerdote que le había dicho a Al-Jafed la manera en que los diamantes se hacían, vino a visitar al nuevo dueño, y cuando vio la piedra con el punto de luz sobre la repisa, exclamó: «¡He aquí un diamante! ¡He aquí un diamante! ¿Ha regresado Al-Jafed?» No, Al-Jafed no ha retornado, y eso no es un diamante. Eso no es más que una piedra que encontramos aquí en nuestro jardín. «Pero yo sé que es un diamante», dijo el monje. «Puedo reconocerlo con solo verlo». Entonces los dos hombres corrieron hacia el jardín y removieron las arenas blancas con sus dedos, encontrando piedras aún más hermosas y valiosas que la primera. «Fue así», dijo el guía, «y es la pura verdad, como fueron descubiertas las minas de diamantes de Golconda. Las minas de este tipo más ricas de toda la historia, superando a las minas de Kimberley en Australia. Verdaderamente eran acres de diamantes. Estos yacimientos han producido los diamantes que han decorado las más bellas coronas y joyas de los monarcas ingleses. La corona de diamantes más grande del mundo, que se encuentra en Rusia, fue decorada con diamantes de esa mina». Cuando el viejo guía terminó de contarme todo esto, se quitó nuevamente su turbante y lo batió por el aire para asegurarse que contaba con mi total atención para escuchar la moraleja de esta historia. Porque eso sí, todas las historias de los guías árabes tienen una moraleja, aun cuando estas moralejas no sean siempre muy morales. Así que, dando vueltas a su gorro, dijo: «Si Al-Jafed hubiese permanecido en casa y hubiera examinado y excavado en su propio jardín, habría descubierto acres de diamantes, en lugar de haber encontrado una vida de hambre y pobreza, y haber hallado la muerte en tierras lejanas». Después de escuchar la moraleja de esta historia, comprendí por qué el viejo guía la había reservado para sus amigos íntimos. Sin embargo, no le dije que había comprendido el mensaje que había querido darme indirectamente con esta historia, y que no se había atrevido a hacerlo de manera directa. El mensaje de que quizá había un joven aquel día viajando por el río Tigris, lejos de su hogar y de su tierra, que posiblemente podría estar mejor en su propia casa. Cuando el guía terminó de contar la historia de Al-Jafed, Conwell le dijo que esta historia de los acres de diamantes le había hecho acordar de otra similar. Su historia era la de un hombre que en 1847 era dueño de un rancho en el estado de California. Cuando aquel hombre se enteró que habían descubierto oro en el sur de California, rápidamente le vendió su granja al coronel Suter y partió hacia el sur en busca de fortuna.
el coronel Suter construyó un pequeño molino de agua sobre el riachuelo que corría junto a la casa. Un día, su pequeña hija llevó dentro un poco de arena mojada y la puso junto a la chimenea para secarla. Mientras la niña dejaba que la arena se deslizara por entre sus dedos, un visitante observó las primeras brillantes capas de oro auténtico descubierto en California. Mientras tanto, el hombre que quería oro había vendido su rancho, se había marchado y nunca había regresado. Como cuenta Conwell, años más tarde, le presentaron a uno de los propietarios de esa granja, quien le contó que en esa época recibía $20 en oro cada 15 minutos, así estuviera dormido o despierto. Pero como cuenta Conwell, ese no es el único ejemplo de oportunidades perdidas que él conoce. El mejor ejemplo de lo que ilustra la historia de Acres de Diamantes lo escuché del profesor Agassiz de la Universidad de Harvard en un curso de mineralogía que tomé. En cierta ocasión nos contó que en Pensilvania vivía un hombre que era dueño de una granja y que hizo con ella lo que yo habría hecho si hubiera sido el dueño de una granja en Pensilvania: venderla. Pero antes de hacerlo, se aseguró de conseguir un trabajo buscando petróleo en Canadá. Así que le escribió a su primo que ya se encontraba trabajando allá para solicitarle un empleo en su empresa. Por lo menos este granjero no era del todo tonto. Él no dejó su granja hasta no asegurarse de tener algo nuevo. No obstante, su primo le contestó que no podía contratarlo porque él no sabía nada acerca del negocio del petróleo. «Está bien», le dijo el granjero, «pues aprenderé todo lo referente al negocio del petróleo». Y habiendo dicho esto, se puso a estudiar todo lo concerniente a esta actividad. Empezó estudiando todo lo concerniente a la formación del petróleo, desde la época de las vegetaciones y bosques primitivos, y continuó hasta el tiempo en que apareció el petróleo. Descubrió que en una época el mundo se cubrió de hielo y aparecieron enormes icebergs o glaciales de hielo flotante. Y a medida que esas montañas de hielo emergían por encima de los mares tempestuosos y aplastaban la tierra, comprimían la vegetación y reducían las colinas. Y en todas partes sepultaban las plantas originales, que poco a poco, mediante la reacción química, se transformaron en petróleo. Y así, aquel granjero leyó hasta que creyó saber todo lo necesario sobre el petróleo, y supo cuál era su aspecto, su olor, cómo refinarlo y dónde venderlo. Entonces le escribió nuevamente a su primo diciéndole: «Ahora ya sé todo acerca del petróleo». Su primo le contestó: «Muy bien, entonces puedes venir». Así que el hombre vendió su granja en Pensilvania por $833 exactos y partió. No mucho después de haberse marchado, el nuevo dueño de la granja un día se disponía a hacer algunos arreglos para dar de beber a su ganado y descubrió que el dueño anterior ya se había encargado de ello. En la parte posterior del granero corría un arroyo, y sobre este riachuelo el dueño anterior había colocado un grueso tablón en ángulo a lo ancho del río con el propósito de desviar la corriente lo suficiente para deshacerse de una capa de suciedad que flotaba sobre la superficie del agua, debido a la cual el ganado no se acercaba a beber. De esa manera, el hombre que partió para Canadá y que había aprendido todo lo concerniente al petróleo, había estado represando ahí mismo en su finca un aceite de petróleo durante 23 años. Según el geólogo estatal, en 1870, este petróleo tenía un valor de $100 millones. De hecho, la ciudad de Titusville se levanta en el mismo lugar donde se hallaba esa granja. Sin embargo, el granjero, que había estudiado y sabía todo acerca del petróleo, la vendió por $833. La verdad que a veces escuchas cosas como esta que no tienen ningún sentido. Te preguntas, ¿qué habría estado pensando la persona que cometió tal error? Hay otro ejemplo, y este lo encontré en el estado de Massachusetts. Un hombre joven se marchó de su estado para ir a estudiar ingeniería de minas y minería a la Universidad de Yale. Adquirió tantos conocimientos en mineralogía que durante su último año de universidad le pagaban $15 a la semana por dar clases a otros estudiantes durante sus ratos libres. Cuando se graduó, le subieron el sueldo a $45 por semana y le ofrecieron un puesto de profesor.
Al escuchar esta oferta, enfadado, regresó a casa y le dijo a su madre: «No trabajaré por $45 a la semana. Eso no es nada para un hombre con un cerebro como el mío. Vámonos a California a buscar oro y a ser ricos». Su madre le respondió: «Pero hijo, quedémonos aquí donde somos felices. Recuerda que es tan bueno ser feliz como ser rico». «Claro que sí», le dijo él, «pero es mejor ser rico y también ser feliz». Obviamente los dos tenían razón. Sin embargo, como él era hijo único y ella era viuda, el joven se salió con la suya. Así que vendieron todo lo que tenían en Massachusetts y se marcharon, no a California, sino a Wisconsin. Allí, él empezó a trabajar en una compañía minera que explotaba cobre, llamada Superior Copper Mining Company, con un sueldo de $15 a la semana, pero con la condición de que tendría una participación en las minas que descubriera para la empresa. No creo que haya descubierto ninguna hasta el momento. Sin embargo, a menudo, cuando doy una charla en el norte de Wisconsin y hablo de este hecho, me preocupa que quizá él se halle entre los oyentes y se sienta mal por la manera en que yo cuento lo sucedido. Digo esto porque sé que todavía no había salido de Massachusetts cuando el hombre que le compró la granja regresaba un día a casa con una gran canasta llena de papas que había recogido en la granja. Tengo que aclarar para quienes nunca han visitado una granja en Massachusetts que allí las granjas generalmente tienen una cerca de piedra alrededor de ellas. Bueno, la historia cuenta que como la canasta no cabía bien por la puerta, el hombre tuvo que ponerla en el suelo y tirar de ella por un lado y luego por el otro para poder entrarla. Y mientras tiraba de un lado y del otro, el granjero vio en una esquina de la cerca de piedra un bloque de 20 centímetros cuadrados de lo que hoy se conoce como plata nativa. Esto es plata mezclada con sulfuros, depósitos de calcio y otros minerales. Lo curioso es que este profesor de minas y mineralogía, que se rehusó a trabajar por $45 a la semana, cuando vendió la granja se sentó sobre esa misma piedra para cerrar el trato. Él había crecido allí. Había pasado una y otra vez junto a ese pedazo de plata, e inclusive había tomado un pedazo para limpiarlo con la manga de su camisa, hasta que aquella piedra brilló y pareció gritarle: «Oye, tómame, aquí mismo en estas rocas hay $100,000 esperando ser reclamados». Pero el joven no los tomó. Mirando aquella roca con duda pensó: «Esto no puede ser plata. Si todos saben que no hay plata en la ciudad de Newburyport», decía, «sé que hay plata en otros lugares, pero no aquí». Qué poco sabía este profesor de mineralogía, ¿no creen ustedes? Uno de los puntos que más enfatizó Russell Conwell en sus presentaciones tenía que ver con el reconocimiento de nuestra propia riqueza. Muchas personas viven una vida de pobreza como resultado de no reconocer los talentos que poseen o no ver las oportunidades que esperan impacientes a solo unos pasos de ellas. Como escucharemos en los siguientes minutos, muchas de estas personas buscan cualquier excusa para justificar su falta de acción, sin comprender que al hacer esto, se están privando de toda la riqueza que pudieron haber encontrado si solo se hubiesen atrevido a ser honestos consigo mismos. Nada me gustaría más que tomar todo el tiempo que me queda para hablarles de las metidas de pata de muchos de estos expertos que no vieron la riqueza que se encontraba frente a ellos. Digo que me encantaría, pero después de todo, el asunto tiene otro punto de vista. Es posible que nuestro amigo de Wisconsin esté sentado junto a su chimenea esta noche en compañía de sus amigos, diciéndoles: ¿conocen a ese tal Conwell que vive en Filadelfia? ¿O a un tal Jones que vive en aquella otra ciudad? Entonces me lo imagino echándose a reír diciendo: pues los dos han hecho exactamente lo mismo que yo hice. Y no estaría muy lejos de la verdad, porque lo cierto es que ustedes y yo hemos hecho exactamente lo mismo. Y ustedes dirán: oh no, yo nunca tuve diamantes a granel, ni desperdicié minas de oro ni de plata. Pero les aseguro que 90 de cada 100 personas han cometido ese mismo error. Ellos poseían minas de plata y de oro y diamantes a granel. Es más,
Ellas poseen todo eso ahora. Todos ustedes han tenido la oportunidad de ser ricos y, sin embargo, para algunos de ustedes fue difícil comprar este audiolibro. Todos tenemos el derecho de tener el estilo de vida que en verdad deseamos. No hay razón para ser pobres en un mundo que posee tanta riqueza y donde abundan las oportunidades. Pero muchas personas, particularmente algunas con ciertos prejuicios religiosos, se preguntarán, ¿cómo puede el señor Conwell, siendo una persona tan religiosa, decirle a la gente que emplee su tiempo haciendo dinero? Tú y yo sabemos que existen muchas cosas más valiosas que el dinero. Por supuesto que todos sabemos esto. Sé que hay muchas cosas más nobles, grandiosas y sublimes que el dinero. Bien sabe el hombre que ha sufrido que hay algunas cosas más dulces, venerables y sagradas que el oro. No obstante, también sé, al igual que lo sabe cualquier persona con sentido común, que no existe ninguna de esas cosas cuyo valor no sea aumentado en buena medida mediante el uso del dinero. El amor es el poder más grande que existe en esta tierra de Dios. Pero qué afortunado aquel que ama y que tiene dinero. Si no entiendes esto que digo, quiero que te imagines todo el bien que podrías hacer si contases con más dinero en este momento. Estemos de acuerdo o no, lo cierto es que el dinero da poder. Lo que yo pienso es que si es así, entonces debería estar en las manos de personas buenas. La vida es hermosa. Sin embargo, cuando una persona dice, yo no quiero dinero, está diciendo, no me interesa estar en una mejor posición para hacer algo bueno por otros seres humanos. Es absurdo hablar de esta manera. Muchas personas tienen ideas tan erradas acerca del dinero que creen que es un gran honor que le hacen a Dios al ser pobres. El dinero es poder y estaría en manos de personas buenas si obráramos de acuerdo con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en donde Dios promete prosperidad al hombre honrado. Eso no significa que hay que ser un santurrón, sino un hombre íntegramente honrado. En cierta ocasión, escuché a un hombre decir ante un grupo de personas en su iglesia que estaba muy agradecido de contarse entre los pobres de Dios. Y silenciosamente yo me preguntaba, ¿qué diría su esposa sobre esta afirmación? Ya que a ella le había tocado emplearse como lavandera para mantener a su esposo, mientras él se sentaba a fumar en la terraza. La verdad, no me interesa ver más de esa clase de pobres en el Señor. Siempre que un hombre pudo haber sido próspero, pero que en lugar es pobre debido a su debilidad, ha actuado mal y no está siendo honesto consigo mismo, ya que no ha hecho todo lo que podría haber hecho por sus hermanos. Necesito tomar ciertas precauciones en este punto, porque una vez un joven estudiante de teología vino a mi oficina para hablarme después de que yo había dicho que el dinero era poder. Recuerdo que entró en mi oficina y me dijo que sentía que era su obligación venir y hablar conmigo, y luego añadió, «Señor Conwell, según las Sagradas Escrituras, el dinero es la causa de todo mal». Le pregunté dónde había leído eso y me dijo que en la Biblia. ¿Has estado perdiendo el tiempo creando una nueva Biblia en lugar de estudiar la que ya tenemos? Le pregunté. Y un poco confundido con mi afirmación me dijo, lo que le acabo de decir se encuentra en la Biblia. Y cuando le pedí que me mostrara dónde había encontrado aquello, sacó su Biblia y leyó. El amor al dinero es la causa de todo mal. Ahí está, le respondí. El amor al dinero sí es, en efecto, la causa de todo mal. El amor al dinero es un mal peligroso dentro de cualquier comunidad. El deseo de conseguir dinero, atesorarlo e idolatrarlo es malo e insensato. Entonces, sí es la raíz de todo mal. Pero piensa, si tuvieras suficiente dinero, ¿qué podrías hacer por tu familia, tus hijos y tu ciudad? Imagínate lo que podrías hacer para ayudar a las personas necesitadas o para contribuir a la construcción de centros educativos. ¿No te parece absurdo que pudiendo hacer tantas cosas buenas con el dinero, prefiramos conformarnos con la pobreza? No tiene sentido.
Pero pienso que si les estoy diciendo que todos debemos buscar la riqueza financiera, lo menos que puedo hacer es decirles cómo hacerlo. Muchas personas desarrollan una gran aversión contra la riqueza debido a las muchas mentiras que han escuchado acerca de quienes han cosechado grandes fortunas. Por ejemplo, se han dicho muchas mentiras acerca del señor Rockefeller por el simple hecho de que ha logrado crear una gran fortuna. Y muchas personas creen estas falsedades. Es tan difícil saber qué es cierto y qué no en estos tiempos, cuando los periódicos buscan aumentar sus ventas basados en noticias sensacionalistas. Hace unos días, un joven se me acercó y me dijo, si el señor Rockefeller es un buen hombre, como usted lo dice, ¿a qué se debe que tantas personas tengan tanto que decir en su contra? Tristemente, la única razón por la cual esto sucede es porque él ha salido adelante más que la mayoría de nosotros. ¿Por qué critican al señor Andrew Carnegie? Porque hay muchas personas envidiosas de que él tenga más que ellas. Es así de sencillo. ¿No se han dado cuenta que cuando una persona sabe más que nosotros, a veces nos sentimos inclinados a criticar su conocimiento? ¿No han visto ustedes que es mucho más fácil criticar a un líder espiritual que es capaz de pararse en el púlpito e inspirar a miles de personas, que uno que tiene solo 15 personas en su parroquia y todas se quedan dormidas durante los sermones? Siempre hacemos esto con las personas que han salido adelante y han avanzado más que nosotros. Siempre he creído que tanto la persona que tiene 100 millones de dólares como la que tiene 50 centavos poseen lo que ellas creen valer. Uno de los hombres más ricos de este país vino a mi oficina en cierta ocasión y me dijo, ¿se ha dado cuenta de todas las mentiras que se dicen en los periódicos acerca de mi familia? Por supuesto que sí, y supe que eran solo mentiras cuando las vi. ¿Por qué cree usted que estas personas mienten de la manera que lo hacen? Bueno, le respondí, te aseguro que si regalas o pierdes toda tu fortuna, se acabarán todas las mentiras. No supe qué más responderle, porque sé que todas las calumnias y mentiras que se escriben en su contra son el resultado de esta envidia colectiva que a veces desarrollamos por aquellos que han logrado cosechar más que el resto de nosotros. Sinceramente, creo que no hay nada que él pueda hacer al respecto. Y lo más triste de todo es que es uno de los hombres más sinceros y compasivos que he conocido. Es cruel calumniar a la gente que ha tenido éxito. Es una vergüenza la manera en que muchas personas desprecian a quienes han logrado acumular cierta riqueza. El hecho de que tengan dinero no significa que sean pillos. Lo más probable es que hayan logrado su fortuna respondiendo a las necesidades de otras personas. Seguramente han iniciado empresas que han enriquecido a los demás, y por esta razón, la sociedad y el mercado los ha recompensado. Es injusto acusar a un hombre sencillamente porque tiene dinero. Piensen en las mejores personas entre la gente acaudalada de esta ciudad. Seguramente muchos de aquellos que poseen grandes riquezas son los mejores ciudadanos. Por eso considero que es un grave error hablar mal de ellos por el simple hecho de que han triunfado. Y lo mismo seguramente nos pasará a nosotros cuando consigamos 100 millones de dólares. Vendrán las mentiras y las calumnias. Lamentablemente, muchas veces se puede adivinar qué tanto éxito ha tenido una persona por la cantidad de mentiras que se digan acerca de ella. Con todo y eso, les repito que debemos buscar ser ricos. Los piadosos cometen un terrible error, pensando que es preciso vivir mal para ser mejores. Algunas personas me dicen, ¿no tiene usted empatía por los pobres? Y yo siempre les respondo, claro que sí, si no, no estuviese dando conferencias todo el año precisamente para que salgan de su pobreza. Dios nos ha dado la abundancia y la riqueza. A nosotros nos toca utilizarla bien. Admitamos este principio y dejemos esta discusión de lado.
Muchas personas piensan que no han podido triunfar porque no han tenido la suerte de encontrar buenas oportunidades. Pero como lo dice Russell Conwell, el origen de nuestra pobreza no ha sido la falta de oportunidades, sino el negarnos a hacer lo que debemos hacer para lograr aquello que queremos. Los negocios exitosos, por ejemplo, saben que su éxito va en proporción a su capacidad para responder a las necesidades de sus clientes. No obstante, como él nos dice a continuación, muchos empresarios pretenden triunfar sin haber dedicado el tiempo suficiente a conocer a sus clientes y sus necesidades. Veamos dónde está el error que cometen muchas de las personas que fracasan en los negocios. Quiero empezar con una simple pregunta. ¿A qué se dedican? Bueno, dirán algunos de ustedes. Tengo una tienda desde hace 20 años en una calle secundaria de mi ciudad, de manera que estoy tan alejado de los lugares más concurridos que no he podido progresar ni ganar dinero con mi negocio. ¿20 años? ¿Y aún tu tienda no vale $100,000? Algo te sucede a ti, no a la calle en la que se encuentra tu negocio, sino a ti. Vamos, dirán ustedes. Cualquiera sabe que si queremos ganar dinero, debemos estar situados en el centro de la actividad comercial. Yo no creo que eso sea necesariamente cierto. Si tienes esa tienda y no estás ganando dinero, habría sido mejor para la comunidad que hubiese salido de ella hace muchos años. Ninguna persona debe dedicarse a los negocios para no ganar dinero. Nadie tiene por qué hacer negocios a menos que saque algún provecho de ello. De igual manera, nadie tiene por qué hacer negocios a menos que la persona con quien negocia tenga la oportunidad de ganar algo. A menos que nos desempeñemos de tal manera que merezcamos que los demás nos ayuden, no podemos realmente decir que estamos dedicados a los negocios. Si estás haciendo bien las cosas, deberías poseer riquezas. No hay ninguna razón por la cual una persona deba estar al frente de una tienda durante 20 años y aún así seguir siendo pobre. Y tú me dirás, vamos, señor Conwell, conozco de negocios mucho más que usted. Déjame contarte una anécdota. Cuando yo era joven, mi padre tenía una tienda en el campo y de vez en cuando me dejaba a cargo de ella. Por fortuna para él, esto no sucedía muy frecuentemente. Un día que yo estaba atendiendo el negocio, llegó un cliente y me preguntó, ¿venden navajas? No, no vendemos navajas. Le respondí y continué silbando como si nada. Pero ahora me da pena ver de qué manera atendí a aquella persona. Después entró otro y me preguntó, ¿venden navajas? No, no vendemos navajas. Contesté nuevamente y continué silbando. ¿Se dan cuenta cómo atendí a esta persona? Más tarde entró otro hombre por la misma puerta y me preguntó nuevamente, ¿venden navajas? No, no vendemos navajas. ¿Qué le hace pensar que tenemos esta tienda abierta solo para abastecer al vecindario de navajas? Así que quiero que te preguntes si a lo mejor no estás dirigiendo tu negocio de esta misma manera. ¿Sabes cuál es el problema? La dificultad consistió en que yo no había aprendido uno de los principios más fundamentales del éxito en los negocios. La vida de trabajo de toda persona es hacer algo útil por sus semejantes. Aquel que pone su mayor empeño en servir y en ayudar a los demás, tiene derecho a la ganancia y a la retribución. Esto no solo lo dice la Biblia, sino también el sentido comercial de toda persona. Si hubiera estado manejando la tienda de mi padre según un plan de éxito, habría tenido a la venta una navaja para cuando la hubiera pedido la segunda persona que entró. Y tú me dirás, afortunadamente yo no manejo así mi negocio. Pero déjame decirte que si no has ganado dinero, es porque estás manejando tu negocio de esa misma manera. Muy pocos nos interesamos por las demás personas. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que no sabemos nada, ni siquiera de nuestros vecinos. No sabemos de dónde son, o si son dueños de la casa en que viven, a qué escuela van sus hijos, qué orientación política tienen o a qué iglesia van. No lo sabemos y no nos interesa saberlo porque creemos que no es de nuestra incumbencia. Pero ¿sabes qué? Te aseguro que tampoco sabes mucho acerca de tus clientes. ¿Qué tanto sabes sobre tus clientes? Ni siquiera conoces cuáles son sus intereses y no te importa.
Y si no sabes mucho de ellos, pues estás manejando tu negocio del mismo modo en que yo dirigía el negocio de mi padre. Si hubieras estado suficientemente interesado en tu negocio, al menos para saber qué necesitaban tus vecinos para poder entonces suplir sus necesidades, ahora serías un hombre rico. Nunca se te ocurrió que era parte de tu deber hacer el bien y ayudar a tu vecino a prosperar. Pero lo cierto es que todos podemos lograr lo que queremos si solo ayudamos a otros a lograr lo que ellos quieren. Pero si no te interesa lo que los demás puedan lograr y solo estás pensando en ti mismo y lo que tú quieres, así no puedes tener éxito. ¿Sabes por qué? Porque iría en contra de las leyes de los negocios y las normas del éxito. ¿Qué derecho tienes a dedicarte a los negocios si no te interesa la gente, ni te preocupas por proveerla de lo que necesita? Así, nunca podrás tener éxito. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito en los negocios? Conozco un comerciante de la ciudad de Boston que amasó una fortuna de $15 millones y que inició su empresa en las afueras de la ciudad, donde no había más de 12 casas en cada manzana, y, fuera de eso, existían otros establecimientos comerciales. Sin embargo, su presencia se volvió tan necesaria para la comunidad que cuando él quiso mudarse a otra ciudad para abrir un negocio de venta al por mayor, los habitantes del pueblo fueron a verlo para hacerle una importante petición, y le rogaron que se quedara y que mantuviera abierta su tienda por el bien de la comunidad. El hombre siempre había protegido los intereses de esta comunidad, así que examinó con cuidado lo que la gente deseaba y satisfizo sus necesidades. Era muy buena persona, amable y servicial, de modo que ellos tenían que hacerlo rico. Ese era el único resultado posible. En la misma proporción en que sirvamos a nuestros semejantes, ellos nos retribuirán. Amigo mío, vas por este mundo pensando que te tratan de manera injusta y piensas que eres pobre porque no te quieren. Deberías haberte vuelto necesario para el mundo, entonces el mundo te valoraría. Cuando vayas a emplear tu tiempo, o tu talento, o a invertir tu dinero, recuerda echar una mirada alrededor y ver lo que la gente necesita. Entonces, entrégate a la tarea de ayudar o invierte tu dinero en ello. De esa manera, el éxito será seguro. Y algunos de ustedes dirán, eso se puede hacer en Nueva York o en otras ciudades más grandes, pero no en este lugar donde yo vivo. Claro que sí se puede. Se puede hacer en cualquier lugar. No solo puedes hacerlo, sino que puedes tener tanto éxito como cualquiera de las personas que he mencionado. Tú puedes triunfar en cualquier lugar. Y si en algún momento el tamaño de la ciudad llega a ser un problema, recuerda que son las ciudades pequeñas las que generalmente proveen las mayores oportunidades de crear grandes fortunas. Recuerda que para quien en verdad desea triunfar, cualquier lugar es terreno fértil.